Arcanum Libro 1. Mago Salvaje Capítulo 3. Oye, Jan. Bueno, los arcanistas me están persiguiendo, acaban de cerrar el barrio inferior y están peinando las calles. Ah, y tengo un objeto secreto que quieren lo suficiente como para hacerme eso y no puedo deshacerme de él debido a una cosa mágica que me puso un arcanista misterioso y encapuchado. Ah, y Junior probablemente nos echará a la calle porque no querrá lidiar con la atención del arcanista. Sorpresa. Ruby miró su reflejo en un charco de barro, temblando ligeramente. Sí, claro, Ruby golpeó la imagen con un pie, se metió las manos en los pantalones y se alejó furiosa, esquivando a la multitud que se agolpaba confusa en un extremo del camino de tierra, mientras observaba como un equipo de arcanistas junto con un grupo de guardias del Collegium hacían lo que fuera que estuvieran haciendo. Probablemente era una mala idea estar tan cerca, pero habían estado recorriendo los barrios bajos durante los últimos 3 días, peinándolos de arriba abajo. Es mejor que sepa lo que están haciendo a que no lo sepa. Hoy había 3 túnicas y 6 guardias. No estaba segura de por qué eran necesarios 6, especialmente considerando que se necesitaba una persona valiente para enfrentarse a un solo arcanista, y mucho menos a 3. La armadura de los guardias brillaba intensamente bajo el sol del mediodía y sus tabardos, de un púrpura intenso con una capa de un tono ligeramente más oscuro del mismo, destacaban en la miseria del cuartel inferior. Probablemente era solo algodón, pero el tinte púrpura era uno de los más caros que había. No se podía comprar en cualquier lugar. Los arcanistas estaban apiñados alrededor de un círculo dibujado en el suelo con tiza y susurraban entre ellos. Estaban demasiado lejos para que alguien pudiera entender sus palabras. Parecía que estaban discutiendo, o tal vez debatiendo. Decidiendo cuál era la mejor manera de hacer algo, y obviamente había algún desacuerdo allí. No eran los mismos 3 de la puerta. De hecho, todos parecían un poco más jóvenes. De 20 a 30 años como mucho. Finalmente, decidieron qué hacer y se pusieron a trabajar en lo que fuera que estuvieran haciendo. Ese fue el momento en que decidió que otro lugar era el lugar para estar, especialmente porque sabía muy bien que estaban buscando a un niño de entre 12 y 13 años con el pelo corto y negro con las puntas rojas. Antes de enviar a los arcanistas, habían hecho que los guardias vinieran solos. Por supuesto, los habitantes del barrio inferior cerraron filas y no hablarían con gente así. Luego enviaron a los arcanistas y, de repente, nadie se sintió cómodo. 12 o 13 años. Sé que soy bajita, pero vamos, no se molestó en corregir la parte de chico. Las comidas escaseaban y la carne aún más, y su figura había sufrido por ello. El problema de la altura. Bueno, solo la habían visto con una capa y una capucha. Todo eso había sido tirado a la basura y Ruby se aseguró de cubrirle el pelo con un poco de barro para ocultar las puntas distintivas. Jan nunca había preguntado, demasiado preocupada por el repentino aumento del peligro en su territorio y el de Junior. Todavía no habían atado los cabos, por suerte para ella. Jan nunca la echaría, pero Junior sí los echaría a ambos. Después de todo, él era el jefe, no se llegaba tan lejos en los barrios bajos sin saber cómo cortar los cabos sueltos. No se los entregaría a los arcanistas, no valía la pena llamar su atención, fuera buena o mala, pero tampoco los ayudaría, ni correría el riesgo de que su atención se centrara en él. Por eso no había mencionado la caja ni al arcanista desaparecido. Por lo que sabían Junior y Jan, ella había recuperado la caja y se la había entregado, cancelando el contrato. Lo haría si pudiera, murmuró. Estúpida Ruby. Que alguien descargue mercancías calientes en un mensajero es, como el primer truco del libro. Debería haber sabido que algo estaba pasando cuando ofreció ese gravamen por ello. Estúpida, estúpida, estúpida. Y tampoco podía tirar el objeto a la basura. Lo había intentado ahora que sabía que el arcanista no volvería a buscarlo. Lo había arrojado por encima de las paredes, lo había arrojado a un charco de agua fétida. Lo había destrozado con un martillo. Nada funcionó. El objeto era indestructible, al menos según los estándares de lo que ella podía hacer, y cada vez que lo perdía, inevitablemente lo encontraba en su bolsillo unos minutos después. Había dejado de intentarlo cuando los arcanistas cerraron las puertas. La gente todavía podía entrar y salir, pero la revisaban.
No tenía idea de por qué, pero imaginaba que el cabello y el sentido mágico que emitía esa cosa estaban en lo más alto de la lista. Ruby no podía salir de la ciudad. Era un milagro que Junior no se hubiera dado cuenta al darle trabajos, aunque suponía que él tampoco quería arriesgar a nadie en las puertas. Incapaz de deshacerse de la caja y de pasar desapercibida ante los arcanistas, centró su atención en lo único que podía hacer: abrirla. La caja era una caja. Lo que había dentro de la caja era probablemente lo que buscaban los arcanistas, pero era la caja lo que estaba pegado a ella. O eso esperaba. No había nada que demostrara que eso fuera cierto, pero necesitaba algo de esperanza a lo que aferrarse. Le daba algo por lo que trabajar. Ruby gruñó y clavó su cuchillo en la mesa. La frustración llegó a su punto máximo cuando el estúpido cubo permaneció allí ileso y con una de sus caras absolutamente intacta, como debería haber sido. Ningún corte funcionó y simplemente no había una sola costura que encontrar. Enojada, arrojó la cosa por la ventana, sin apenas reaccionar cuando sintió un peso asentarse en su bolsillo un segundo después. La puerta se abrió antes de que pudiera sacarla y volver a intentarlo. Yang entró con una hogaza de pan fresco bajo el brazo y un poco de queso encima. Observó a Ruby y la mesa. ¿Te das cuenta de que tenemos que comer ahí, verdad? Ruby sacó la daga con la cara roja. Lo siento. Siempre y cuando no lo rompas. Yang entró y dejó la mercancía en el suelo. El aroma a pan caliente mezclado con centeno le invadió la nariz y de repente sintió la boca muy húmeda. Pensé que podríamos darnos un capricho, ya que trajiste tanto dinero el otro día. Pan fresco y queso. Y, espera, Yang sacó un frasco de madera con corcho. Leche fresca. A pesar del fracaso y de los arcanistas, Ruby se animó. Era un festín para los estándares de los barrios bajos y, sin duda, comparado con lo que tenían normalmente. No era exactamente un gran bloque de queso, especialmente dividido en dos, pero fue suficiente para que Yang y Ruby cortaran pequeñas tiras y las colocaran sobre trozos de pan. El sabor era rico y cremoso. Tanto el pan como el queso eran suaves y pegajosos, lo que era mucho mejor que los trozos rancios y ya duros a los que estaba acostumbrada. ¡Qué bueno! Sí, Yang mordió y masticó el suyo con los ojos cerrados. ¿Sabes? Escuché que la gente de arriba come cosas como esta como refrigerio. Ni siquiera es una comida. ¿En serio? Sí. Por eso están tan gordos. Yang le guiñó un ojo y le dio un golpecito a Ruby en la mejilla. Tal vez si comieras más de esto, te crecería un poco más el pecho. Ruby apartó la mano de su hermana y trató de fruncir el ceño. Sin embargo, le resultó difícil con el sabor a queso y leche en la boca, y se rió un segundo después. Solo había medio litro de leche entre ellas, pero bebió lentamente, queriendo que durara. Estaba fría y fresca, con una textura rica. Habría sido muy fácil beberla toda. Ojalá pudiéramos comer así más a menudo. Sin embargo, no todos los días podía volver a casa con más de 10 gravámenes. Al principio, Yang entró en pánico, pensando que se los había robado a los guardias, pero después de una rápida explicación, sin mencionar los ojos rojos, Yang los aceptó. Incluso habían compartido las tiras de carne que le había dado el sargento Anar. Hinchada y satisfecha, Ruby se reclinó y dejó escapar un pequeño eructo, riéndose cuando Yang lo repitió, pero con el doble de fuerza. Aún quedaba algo de comida para el día siguiente, pero el queso y la leche se habían acabado. Yang se mordisqueó los dientes. Un festín digno de una noble. La noble dama Yang y Ruby. Suena bien. ¿Sí? Pensé que te gustaría más el título de arcanista Ruby. Yang lo dijo con naturalidad, pero Ruby se tensó, solo para relajarse cuando Yang se rió un momento después. Me sorprende que no estés ahí mirando a esos tipos. Jaja. Bueno, yo lo hice por un tiempo, pero ellos no están haciendo mucho, ¿sabes? Sí, lo sé. He oído que están buscando a alguien. Eso pone nervioso a Junior. ¿Por qué? Sospechaba. A Junior le preocupa que lo llamen si descubren lo que hace. Ya sabes que maneja información, al igual que mucha gente de aquí. Basta con que uno se ponga nervioso y se le escape algo para que los arcanistas llamen a nuestra puerta.
Ruby decidió que eso sería muy, muy malo. ¿Les tiene miedo? ¿Quién no lo es? Incluso si pagan, no querrás meterte con gente como ellos. Están buscando a alguien. Parece que es un chico joven y están desesperados por encontrarlo. No dicen por qué, por supuesto, para no ser una escoria como nosotros. ¿Hablaste con ellos? Preguntó Ruby. ¿Qué? No. Se rió Jan. Visitaron a Sandra, ¿la recuerdas? La panadera que está junto al muro norte. Al ver la mirada de Jan, Ruby asintió. Me lo contó todo mientras yo compraba la cena de esta noche. Están visitando lugares a los que creen que alguien tiene que ir. Carnicerías, panaderías y similares. Idiotas, resopló Jan. Como si un niño de aquí tuviera dinero para comprar cortes de carne. Ese sí. Fue peor de lo que esperaba, mucho peor. ¿Qué crees que quieren con ellos? ¿Quién sabe? Nada bueno, eso seguro. Si así fuera, no habrían venido con tanta fuerza. Sí, cerrando las puertas, recorriendo las calles, es como si estuvieran cazando a un animal salvaje. Yang se inclinó hacia adelante y su voz se convirtió en un susurro. ¿Quieres saber lo que escuché? Sinceramente, no. No quería saber nada. Pero el miedo mezclado con la necesidad de saber a qué se enfrentaba la obligaron a inclinarse hacia adelante. ¿Qué? Lo obtuve de un amigo que conoce a alguien que trabaja en la guardia. Guardia del cuartel inferior, principalmente trabajando en las puertas, pero escuchan cosas. Estaba preguntando por qué necesitaban cortar las puertas, dijo mi amigo, y este tipo fue lo suficientemente tonto como para preguntarle eso a un arcanista. Lo más loco es que el arcanista respondió. Un momento después, un arcanista mayor lo abofeteó, o eso dice el amigo de mi amigo, pero dio una respuesta real. ¿Qué dijo? Aparentemente, Yang se inclinó aún más. Están buscando a un mago salvaje. A Ruby se le cayó el estómago hasta las rodillas. ¿Una maga salvaje? No se referían a ella, ¿verdad? No podía usar magia. Diablos, lo había intentado cuando era más joven, como todos los niños con la esperanza de ser especiales. Además, solo las personas de los distritos más ricos podían unirse al colegio. Todos lo sabían. Si eras un arcanista, el mero hecho de poder usar magia inevitablemente te hacía más rico. Si eso es cierto, siento pena por el pobre muchacho, dijo Jan, sin darse cuenta de su angustia. Están destinados al santuario si lo atrapan. Nadie que sea arrojado allí vuelve a ver la luz del día. Un destino peor que la muerte. El santuario. La gente hablaba del santuario en voz baja, pero nadie sabía realmente qué era, solo que era una especie de prisión. Un lugar al que enviaban a los arcanistas malos, y un lugar del que nadie regresaba. Al menos en las prisiones administradas por la ciudad, se veía a gente salir después de cumplir su condena. O eran ejecutados si el crimen era lo suficientemente grave. Nadie sabía nada de lo que sucedía en el santuario. Tenía que haber un error. Obviamente, el objeto que ella tenía era lo que los había provocado, y tal vez pensaron que era ella. Tal vez pensaron que era ella la que estaba usando magia cuando no era así. Pero ¿qué pasaría si ella se acercara a ellos con eso? ¿Les importaría escucharla? Se preguntarían cómo por qué lo tenía. ¿Y si no podían quitárselo por el hechizo que tenía en el brazo? ¿No sería más fácil arrojarla al santuario y darlo por terminado? ¿O matarla? Ella era solo una dragueadora. A nadie le importaban y morían todo el tiempo. ¿Qué era uno más? ¿El santuario o la muerte? Ambos eran prácticamente lo mismo en lo que a ella respectaba. No puedo ir a los arcanistas. Hay demasiadas preguntas. Necesito encontrar a la persona que me hizo esto en primer lugar. Excepto que ella estaba desaparecida y es poco probable que regrese. O podría llevárselo a la persona que me dijo. Tal vez él pueda quitarme el hechizo, era una apuesta arriesgada. Una apuesta arriesgada y ridícula. Hola Jan. Están todas las puertas cerradas y vigiladas. Sobre todo los que salen de la ciudad. ¿Por qué? No estarás pensando en volver a subir al barrio de los comerciantes, ¿verdad? Si quieres ver a los arcanistas, hay muchos deambulando por aquí. Ninguna razón, HMPH. Claro.
Yang no le creyó. Solo ten cuidado, sea lo que sea que estés haciendo. Con todos nerviosos aquí abajo, no me sorprendería que los guardias fueran un poco más violentos de lo habitual. No los pongas a prueba. No lo haré. Bien. Yang la miró de arriba a abajo. Nunca había sido buena escondiendo sus pensamientos de su hermana y eso no parecía haber cambiado. Oye, no dejes que los rumores te afecten. ¿De acuerdo? El hecho de que los arcanistas estén aquí no significa que vayan a llevarse a cualquiera al santuario. Es solo para otros arcanistas. Ellos y los magos salvajes. Yang le tocó la mano. Estaremos bien. Ruby sonrió con una sonrisa que no sentía. Sí. Sí, lo sé, Barra Junior no tenía trabajo para ella por la mañana. Afirmaba que era porque nadie quería causar problemas con los arcanistas, pero ella sabía que era más bien que él no quería hacerlo. Normalmente, ella se habría mostrado reacia a la pérdida de ingresos, pero tenían suficiente con lo que ella había ganado antes para sobrevivir, y ella necesitaba encontrar una manera de llegar al distrito superior ese día de todos modos. Eso por sí solo era el tipo de cosa que haría que la mayoría de los dragadores fueran asesinados o encarcelados. Pero si no lo hago, los arcanistas acabarán encontrándome en los barrios bajos. Tengo que deshacerme de esta cosa antes de que se den cuenta de que el chico que buscan es en realidad una chica. Los distritos de Vale no eran iguales. Eso era obvio para cualquiera que estuviera en el barrio bajo, pero esto también se extendía hacia arriba. No era demasiado difícil llegar desde el barrio bajo hasta los comerciantes. Las puertas estaban vigiladas y vigiladas con atención, pero no así las murallas. Dependían del tamaño y de la intimidación para mantener a raya a las dragas, pero, como todo en los barrios bajos, estaban mal mantenidos y eran propensos a sufrir daños por el agua. Algunas habían sufrido daños tan graves que se habían formado túneles. Ruby evitaba esos lugares, ya que la gente solía vivir en ellos y los guardias ya sabían dónde estaban y vigilaban los otros extremos. En lugar de eso, se dedicó a escalar el muro en sí. O no el muro, sino los edificios cercanos, que eran un poco menos empinados. No le resultó difícil encontrar algunos asideros y era lo suficientemente ligera como para levantarse y saltar. Los balcones que daban a los barrios bajos estaban obviamente abandonados. Nadie quería verlos. El barrio de los comerciantes era 100 veces mejor que el distrito inferior, pero aún así no era del todo seguro. Sí, era mejor, obviamente. Había más guardias, mejores casas y menos delincuencia, pero también estaba justo al lado de los barrios bajos y eso no se podía ignorar. Las patrullas se limitaban a las zonas que debían vigilar, es decir, los mercados, los bancos y los distritos residenciales. Las zonas más tranquilas, junto a los barrios bajos, eran un punto intermedio. Era donde vivían los pobres del barrio de los comerciantes, que seguían siendo mucho más ricos que cualquiera de los de abajo. Ruby siguió su camino hacia el oeste, siguiendo el curso del río. Cruzarlo sería imposible. Los puentes estaban bien vigilados y el agua era lo suficientemente fuerte como para llevarte de vuelta a los barrios bajos, como lo hacía con gran parte de los desechos de los distritos superiores. Por suerte, el barrio superior era el siguiente y cubría a ambos lados del río, lo que significaba que no necesitaba cruzar para llegar a las murallas. El problema era atravesar las paredes. La gente decía que el distrito superior era donde comenzaba el verdadero valle. El barrio de los comerciantes era bonito, pero era donde se iba a hacer compras, lleno de extranjeros, comerciantes y vendedores ambulantes, que muchos consideraban casi tan malos como los propios dragadores. Era un punto intermedio al que los guardias solo prestaban la atención necesaria, mientras que el distrito superior marcaba el verdadero comienzo de la vida civilizada. Las murallas eran sólidas y altas, vigiladas por varias torres espaciadas uniformemente con campanas en cada una, listas para dar la alarma a la menor señal de problemas. 3 grandes puertas vigilaban tanto el lado este como el oeste del río, y todas estaban custodiadas por una guarnición de guardias bien entrenados. No eran guardias incorruptibles, como sabía Junior, pero ciertamente lo eran para los estándares de la riqueza que tenía.
Si intentaba sobornarlos con la insignificante cantidad de garantía que tenía, la golpearían y la arrojarían de bruces si tenía suerte, y lo más probable era que la golpearan y la arrojaran al río. Eso tendía a librarse de los indeseables, ya sea llevándolos de regreso a los barrios bajos o deshaciéndose de un cuerpo por completo. Ruby se mordió el labio mientras revisaba la tercera puerta. Estaba tan bien protegida como las dos primeras. Vio como un carro de madera se acercaba y se detenía. Dos guardias avanzaron con grandes alabardas y hablaron con el conductor. Luego caminaron hacia la parte trasera y quitaron la cubierta, revisaron los suministros e incluso tocaron los paquetes de tela envueltos con las puntas de sus armas. Uno incluso miró hacia abajo, asegurándose de que nadie estuviera aferrado al fondo. Satisfechos, hicieron señas al hombre para que continuara y detuvieron al siguiente. ¿Siempre es así de minucioso o es solo por lo que sucede en los barrios bajos? En realidad no importaba de ninguna manera, ya que meterse a escondidas en un carro estaba obviamente fuera de la posibilidad. Escabullirse iba a ser difícil. Simplemente no había suficiente espacio para hacerlo y las paredes no tenían ningún edificio cerca. Era una buena escaladora, pero no tan buena. Tiene que haber alguna manera de salir adelante, había muchas posibilidades de que Junior conociera un camino. Algo que quería guardar para sí y no utilizar por miedo a que los guardias lo encontraran. No se lo diría, no en un caso como este. Ella tampoco tenía tiempo para comprobarlo cada centímetro y cruzar el río no iba a funcionar. A menos que, Ruby se apresuró a regresar por donde había venido y se abrió paso entre la multitud, ignorando a quienes le insultaban y huyendo ante la más mínima mirada de un guardia. Cruzar calles vacías requería mirar a ambos lados para asegurarse de que nadie la estuviera observando y, aunque los lugareños la despreciaban y la evitaban, pocos se atrevieron a llamarla. No sabían lo peligrosa que podía ser. El río que atravesaba Vale, conocido simplemente como el río Vale, estaba bastante tranquilo en los meses de verano. Empeoró durante el invierno y se volvió mortal en primavera cuando llegaron las inundaciones, pero durante los meses siguientes fue más tranquilo. Y más bajo. Mirando a lo largo del río hasta el punto donde atravesaba las paredes, Ruby vio las barras de metal que cortaban desde una abertura arqueada donde se había construido la piedra sobre el agua. No era un solo arco, sino 5 en total, con pilares de piedra que se adentraban en el agua en los puntos de intersección. Las barras parecían sólidas desde la distancia y dudaba que alguna se hubiera podrido por completo. Los huecos eran demasiado estrechos para que pasara una persona normal, pero ella no era normal. Cortos y delgados, los huecos podrían ser lo suficientemente anchos. Había algunas personas más abajo del río lavando ropa en el agua o recogiendo baldes llenos. Algunos más abajo orinaban en el agua, sin hacer caso de lo que eso podría significar para los dragadores que estaban más abajo. Ruby hizo una mueca y encontró un lugar más cerca de la pared, directamente debajo de ella, donde cualquiera que la mirara desde arriba no podría verla. El agua estaba fría cuando metió un pie en el agua. Hizo una mueca y luchó contra el impulso de retirarlo y, en cambio, se sumergió hasta las espinillas. La corriente era fuerte, más aún porque el muro detenía el agua y la obligaba a pasar por las estrechas alcantarillas. Se estabilizó un poco más abajo, pero eso no significaba mucho para ella. La corriente sería más fuerte exactamente donde quería atravesarla. Y si alguien estuviera mirando desde el otro lado, no puedo pensar en eso. Sé valiente, Ruby. Puedes lograrlo. Yang y ella sabían nadar. No se podía vivir en el barrio bajo sin nada. Cuando llegaban las inundaciones, los que no sabían aprender o se ahogaban inevitablemente. Sin embargo, nadar río arriba era más difícil. Ruby vadeó el río lo más lejos que pudo, manteniéndose de espaldas a la pared y agachándose para evitar que la detectaran, al menos hasta que el agua se hizo tan profunda que no pudo agacharse y mantener el pecho por encima. Tembló por la baja temperatura y debería mantener el equilibrio mientras el agua se precipitaba contra su espalda y amenazaba con empujarla hacia abajo. Todavía estaba a 1,5 metros de las barras de metal. Ahora o nunca, pensó, mientras respiraba profundamente unas cuantas veces y se preparaba. Si se demoraba más, corría el riesgo de que la corriente la descubriera o se la llevara.
Con su último aliento, Ruby cerró los labios y se lanzó a un costado, a lo largo de la pared. Sus brazos tocaron el agua primero, luego su cabeza. La corriente la arrastró hacia atrás inmediatamente, pero ella pateó con ambas piernas y se agarró a una roca, arrastrándose a través del río caudaloso que le picaba los ojos. Aunque estaba borroso, podía distinguir la forma indistinta de los barrotes. Estiró la mano desesperadamente y trató de alcanzar uno. Sus dedos casi lo tocaron. Una nueva andanada del río la golpeó en el hombro y la tiró hacia atrás. Sus piernas se inclinaron inútilmente hacia adelante y solo sus dedos se clavaron en la roca para mantenerla en su lugar. Los ojos le escocían tanto que tuvo que cerrarlos. Ruby se agitó con su mano libre hasta que encontró la misma roca y luego se agarró con ambas manos. Se impulsó contra la corriente. Le ardían los pulmones. Un poco más lejos. Solo, estaba tan cerca. El dolor era insoportable, pero se obligó a seguir adelante, levantando el cuerpo y poniendo un pie sobre la roca. Luego se lanzó hacia adelante, cayó en la corriente y casi dio una voltereta hacia atrás. Sus manos chocaron contra el metal y lo envolvieron. Un brazo la atravesó y la mantuvo en su lugar mientras ella pateaba hacia la superficie. Ja ja ja. Jadeó, metiendo la cabeza y tomando todo el aire que pudo. Aferrándose a las barras, su cuerpo fue golpeado por el torrente de agua que se precipitaba cada vez más rápido que nunca, forzada a atravesar un estrecho cuello de botella. Le salpicó la cara y la boca, haciéndola escupir. Su cuerpo quería descansar, pero ella no podía permitirlo, consciente de que se agotaría con solo aguantar. Con otra bocanada de aire, se sumergió de nuevo. Pasar una mano por entre los barrotes era fácil. Pasar la otra, y luego los hombros, era más difícil. Una parte de su mente le recordó la imagen de ella atrapada entre los barrotes, entre los hombros y las caderas, y retenida allí bajo el agua hasta que se ahogara. Tal vez la encontrarían una semana después, cuando empezara a pudrirse, atrapada entre los barrotes. El miedo la galvanizó y luchó para salir, muy agradecida por sus caderas estrechas y poco desarrolladas, que se deslizaron con solo un pequeño movimiento. El agua no corría tan rápido al otro lado. Ruby apoyó los pies en los barrotes y logró saltar hacia un lado. Fue arrastrada contra la pared, pero afortunadamente no atravesó los barrotes una vez más. Arrastrándose por el fondo del río, logró arrastrarse hasta las aguas poco profundas y luego ponerse de pie, jadeando mientras salía exhausta y se desplomaba en la orilla. La hierba suave amortiguó su caída y quedó allí, a la sombra de la pared, temblando y jadeando con la ropa pegada al cuerpo. Algo le golpeó el hombro. ¿Está muerto? Golpéalo más fuerte. Ruby quiso protestar, pero solo pudo aullar cuando un chasquido seguido de un crujido anunció que un trozo delgado de madera la había golpeado en la espalda. Su camisa mojada amortiguó un poco el golpe, pero aún así le dejó una línea de escozor en la piel. ¡Ay! Siseó, mirando hacia arriba. Había dos chicos cerca. Más jóvenes que ella, de unos 10 años. Uno de ellos tenía un palo largo y delgado que había usado para golpearla. El otro estaba medio escondido detrás de él. Ambos estaban vestidos con ropas elegantes con las que ella solo podía soñar, ricos morados, verdes y azules con hebillas de cinturón plateadas, pero sus pantalones estaban cubiertos de manchas de hierba. Eran regordetes y feos, aunque esa podría haber sido solo su expresión. «Es de abajo», dijo el que se escondía. «Es una draga. Mamá me dijo que nacen en los ríos y sus madres los dejan allí. Solo sobreviven los que pueden arrastrarse hasta salir». «¡Qué asco!», dijo el primero. «¿Significa que es un recién nacido? ¡Qué asco! No lo queremos aquí. Devuélvanlo al río». El primero usó el palo contra su hombro, tratando de empujarla hacia el agua. Ruby gruñó y se defendió. Normalmente, no habría tenido ningún problema, pero estaba cansada, empapada y hambrienta. Se las arreglaron para empujarla a unos centímetros hasta que hundió los pies y los miró con el ceño fruncido. «Vete a la mierda», susurró, tratando de sonar como Jan, «o te romperé las rodillas». «No puedes hablarme así». El primero levantó el látigo y la golpeó. Ruby entró en pánico y dobló ambas manos sobre su cabeza un segundo antes de que el látigo la golpeara. El látigo punzante le alcanzó la nuca y la mano.
Soy el primer hijo de Melrose Ducont. Toma esto y esto. Bajó el látigo 2 veces más, una en su cabeza y la segunda en la parte baja de su espalda. Haré que te despellejen por tu insolvencia, chilló, malinterpretando la palabra. Te arrancaré la piel de la espalda. Ruby atrapó el palo en el siguiente golpe y tiró con fuerza. El niño se tambaleó hacia adelante y no estaba preparado para que ella lo moviera hacia un lado y lo golpeara hacia adelante nuevamente. La punta de la rama lo golpeó firmemente en la cara, justo entre la nariz y la boca. En el mejor de los casos, le partió el labio, pero el niño cayó hacia atrás con una expresión de asombro. Ella se tomó el tiempo de arrojar la rama lejos y ponerse de rodillas. Me golpeaste, me golpeaste. Haré algo más que golpearte, dijo con voz entrecortada, mientras el agua goteaba de su pelo y de su ropa. Le escocía la espalda y pensó que tal vez había sangrado. Te golpearé hasta dejarte morado. Es un bárbaro. Susurró el segundo, con lágrimas en los ojos. Ella no estaba segura de por qué, ya que ni siquiera lo había golpeado. Todavía. Los chicos estallaron en lágrimas y se pusieron de pie, corriendo y gritando que se lo dirían a su padre y que se arrepentirían. Ruby los vio irse y se desplomó contra la pared, usándola para descansar mientras escurría su camiseta y derramaba agua sobre el pasto. Debo seguir adelante, pensó con tristeza, sin más ganas que tomarse un descanso. Los guardias habrán oído algo, suponiendo que no corran directamente hacia ellos. Y, por supuesto, estaba en el distrito superior. Si su ropa no la delataba, el hecho de que estuviera empapada sí lo hacía. Ruby revisó su bolsillo y no se sorprendió al encontrar el cubo todavía allí. Probablemente se le había escapado cuando estaba atravesando los barrotes, pero habría regresado. Cuanto más tiempo pasaba, más riesgo había de que la atraparan. Este tampoco era como el barrio de los comerciantes. Había menos gente con la que mezclarse y guardias por todas partes. Al norte, por encima de las murallas, incluso podía ver las torres del colegio arcano. Antes, siempre había sido un lugar maravilloso. Ahora, proyectaba una sombra amenazante. En el interior se encontraba el santuario. No voy a ir allí, susurró ella, mientras seguía caminando con dificultad. No voy a ir. Aunque hubiera querido marcharse lo antes posible, tardó más de 3 horas en encontrar la tienda de antigüedades y curiosidades de Vincent. El mayor problema era que no sabía leer. El problema menor era que no tenía ni idea de dónde podía haber nada, ya que nunca había estado en el distrito superior ni lo había visto nunca. Si el barrio de los comerciantes parecía el lugar donde vivían los ricos, este parecía un hogar para la realeza. Las casas eran amplias y estaban muy espaciadas, pocas se tocaban entre sí y cada una tenía un espacio alrededor y al frente donde la gente cultivaba flores, aparentemente sin ningún otro motivo que el de que se veían bonitas. El espacio desperdiciado era asombroso. Podrían haber cultivado allí cultivos para alimentar a una familia, pero los desperdiciaron en plantas de colores brillantes y adornos de piedra o sillas de madera. Eran lugares donde ella podía esconderse y descansar, pero no servían para nada. Lo peor era que el distrito superior ni siquiera era el lugar donde vivían las familias nobles. Estas estaban más allá, incluso más allá del Collegium, en lo que se denominaba, muy acertadamente, el barrio de los nobles. Por encima de eso estaba el propio Palacio Real. Los del distrito superior eran lo que había oído a los guardias llamar la nobleza. La mayoría de los habitantes de los barrios bajos los llamaban simplemente monederos. Encontrar la casa de Vincent al final requirió un poco de riesgo, llamando desde las sombras a los transeúntes con la esperanza de que alguien respondiera. La mayoría miró en su dirección y se apresuró a continuar. Algunos amenazaron con llamar a los guardias. La mayoría la ignoró y frunció el ceño. Uno de ellos respondió sin mirar. Abajo en la calle, a la izquierda. No hay pérdida. Es el lugar con el gran cartel con forma de brújula. El hombre había empezado a girarse para mirarla, entrecerrando los ojos al darse cuenta de que estaba hablando con una chica escondida detrás de un arbusto. Gracias, Ruby se alejó corriendo antes de que él pudiera hacer algo. Señales como una brújula. Con eso podía trabajar. Nunca había tenido una, pero Junior sí, junto con un mapa en la pared.
Podía ser una rueda de 4 radios o un círculo con algunos punteros. Como mínimo, entendía el norte, el este, el sur y el oeste. Fue un golpe de suerte. Al llegar al final de la calle adoquinada, Ruby se asomó desde su escondite. No había mucho movimiento, en el distrito superior no había mucho, tenían mucho espacio, pero había guardias que caminaban hacia ella desde la izquierda. Ruby se agazapó entre una casa de aspecto elegante y un árbol y esperó a que pasaran, charlando entre ellos. Una vez que lo hicieron, esperó un poco más, dejó pasar unos minutos y luego miró de nuevo. Todo despejado. Ruby cruzó la calle corriendo. Vio el cartel a un lado, a la izquierda, como le habían prometido. El cartel tenía un montón de caracteres que no reconoció, pero supuso que se trataba de Vincento Antigüedades y había una estrella de 4 puntas al lado, la más alta que las otras para representar el norte. Ruby se aferró a la parte trasera de los edificios, que flanqueaban las paredes, y se dirigió hacia detrás de lo que debía haber sido la tienda en sí. Era demasiado grande para ser solo eso, así que supuso que también era la casa de Vincent. No puedo entrar. Necesito que me quite este estúpido hechizo de encima. Mordiéndose y jugueteando con el labio, Ruby dudó detrás de su tienda durante lo que debieron haber sido 10 minutos. Los planes de colarse y encontrarlo fueron descartados de inmediato por miedo a que se sintiera amenazado. De nada servía dejar un mensaje si no podía leer los carteles de la calle y esperar hasta la noche sería arriesgado cuando los guardias vinieran a encender las antorchas. Podrían notarla. Como mínimo, Yang notaría su ausencia. Comprobando una última vez para asegurarse de que estaba a salvo, Ruby se arriesgó y entró por la puerta principal. Una campana encima de ella tintineó levemente cuando empujó la puerta de madera y pisó un elegante piso de una madera mucho más oscura, pulida hasta quedar brillante. Una ola de cera para madera, polvo y cuero asaltó sus fosas nasales, seguida de una luz cálida de varias antorchas instaladas a ambos lados de la entrada y colgando de apliques de pared. Había numerosos gabinetes y mostradores que partían de la sala principal con un mostrador al fondo, un hombre detrás de él de espaldas a ella, probablemente Vincent. El sonido del metal al chocar y el siseo del acero llegaron desde su izquierda. Ruby, presa del pánico, se agachó hacia la derecha y se dio la vuelta a tiempo de ver a un hombre armado con un chaleco de malla que la miraba con ojos brillantes y la espada medio desenvainada en señal de advertencia. No deberías estar aquí, dijo. Ruby recurrió a lo que estaba acostumbrada. Me han enviado con un mensaje para el maestro Vincent. El guardia dudó lo suficiente para que el hombre en cuestión se diera la vuelta. ¿Un mensaje? Era un hombre de mediana edad, más joven de lo que Ruby esperaba, con un bigote y una perilla prolijamente recortados y un par de anteojos de cristal pequeños en equilibrio sobre su nariz. No esperaba una misiva. ¿De quién, muchacho? Habla o haré que Desmond te eche a patadas. Los de tu calaña no son bienvenidos aquí. Su especie. Ruby no lo desafió. Es más una entrega, dijo, viendo cómo sus ojos se agrandaban al oír su voz claramente femenina. Me dijeron que te lo trajera y que lo querías. Que me lo quitarías de encima. ¿En serio? No es la primera vez que alguien me envía un posible vendedor. Te lo advierto, chica, tengo buen ojo para las antigüedades. No me dejaré engañar por ninguna baratija vieja. Dio unos golpecitos al mostrador que tenía delante, aunque no se acercó a ella. El guardia, Desmond, lo siguió, sus pasos resonando en la madera. Colócalo aquí y déjame verlo. Ruby sacó el cubo de madera y lo puso a un lado. ¿Eso es todo? Preguntó Vincent. ¿Una caja? Es más que una caja, Ruby hizo una pausa. Creo. Me la dio un arcanista y me dijo que la querrías. Dijeron que pagarías por ella. En este punto, estaría bien con que él la tomara. No sé cómo abrirla, pero, ¿un dispositivo arcano? Vincent retrocedió. ¿Estás loco? No puedo, nadie puede vender dispositivos arcanos. Incluso hacerlo sería atraer la atención del Collegium. Entrecerró los ojos. ¿Dónde encontraste esto? ¿Cómo? Ya lo dije. Un arcanista me lo dio para que te lo diera a ti. Mentiras. Ningún arcanista confiaría algo como esto a un dragador. ¿Lo robaste? No. No. Desmond.
Una mano se posó sobre su hombro y la agarró. Otra la agarró por la cadera y la mano enguantada se cerró sobre su cuchillo antes de que pudiera pensar en sacarlo. Ruby se retorció para intentar soltarse, pero su agarre era firme. Se abalanzó sobre ella y la sujetó contra el mostrador. El corazón de Ruby latía con fuerza en su pecho. No, está bien, dijo. Me iré. Solo déjame ir. No la pierdas de vista, dijo Vincent. Si algo así sucede, el guardia debe saberlo. Puedes quedarte con esa estúpida caja. Gritó Ruby, muy consciente de que volvería a ella de todas formas. Quédatela y dásela. No la quiero. Nunca la quise. No seré ninguna molestia, señor, se lo prometo. Déjeme ir. Trafican con bienes arcanos, y justo bajo las narices del Collegium. Habrá que decírselo. Maldita sea, pero querrán registrar mi tienda. No pierdas de vista a la chica, Desmond. Los arcanistas querrán hablar con ella, tal vez sacarle algunas respuestas a golpes o lo que sea que les hagan a quienes les roban. Arcanista. Aquí. Santum, Santum, Santum. Ruby respiraba entrecortadamente, con los ojos desorbitados y yendo de un lado a otro. Tiró y empujó al hombre que estaba detrás de ella, pero él no se movió. Su intento de pisotearlo solo le valió un gruñido y un rodillazo en los riñones. Maldito Deredger, gruñó. Quédate quieto. Iban a arrestarla. Iban a encerrarla, interrogarla, lastimarla y luego arrojarla al santuario donde nadie volvería a saber de ella, y menos aún de Jan. El terror se apoderó de ella y sintió que algo se rompía. Una palidez embriagadora invadió su cabeza y la sangre brotó de su nariz cuando clavó un codo en la entrepierna del hombre, se retorció cuando él retrocedió con un gruñido y un rugido, luego extendió una mano hacia su pecho. ¡No! Una luz brillante brilló. Algo salió de su mano y se estrelló contra el hombre, lo alcanzó en el pecho y lo levantó con tanta fuerza que voló hacia atrás, sobre una vitrina y se estrelló contra la pared trasera, derribando una armadura antigua y rompiendo varias vitrinas de cristal. Se desplomó en la base, con sangre goteando por su cráneo. Ruby miró fijamente su mano, con pequeñas volutas de humo enroscándose entre sus dedos. Vincent se tambaleó hacia atrás, tropezó con algo detrás del mostrador y se estrelló contra la pared del fondo, con los brazos extendidos como si estuviera buscando una vía de escape. Tenía los ojos muy abiertos y blancos, el iris apenas visible. No, dijo Ruby, extendiendo una mano. No es lo que piensas. Simplemente sucedió. Mago salvaje, no. Las lágrimas le escocieron los ojos. No lo soy. Mago salvaje, repitió, esta vez en un susurro. Se deslizó hacia una puerta. Ruby se abalanzó para detenerlo, pero él salió antes de que ella pudiera escalar el mostrador y gritó a todo pulmón. Mago salvaje. Que suenen las campanas. Llamen a los guardias. Mago salvaje. Mago salvaje. El hombro de Ruby chocó contra la puerta y salió, pasando al guardia caído. La puerta explotó hacia afuera y se encontró frente a los rostros de numerosas personas, todas las cuales habían estado mirando hacia el edificio después de la huida en pánico de Vincent. Sus ojos se encontraron con los de ellos, mientras volutas de humo todavía se acumulaban entre sus dedos. A lo lejos, en el colegio arcano, una gran campana empezó a sonar. Ruby corrió.